bendiciendo. Muy buenos días a toda la iglesia amada. Que el Señor les bendiga. Espero que les haya traído muchos regalitos el niño Dios. Que el Señor los haya consentido mucho, que hayan comido abundantemente y que no se engorden ni un gramo. Bueno, que el Señor les bendiga muchísimo, muchísimo en este día tan precioso, en esta semana, una semana muy, muy especial, porque hacemos dos celebraciones, ¿cierto? O sea, en estos últimos 10 días hacemos la celebración, o 7 días, la celebración preciosa de la Navidad, del nacimiento de Cristo Jesús, y también celebramos el último día del año y el inicio de este nuevo año 2021. Qué bendición tan grande poder terminar, concluir este año de la mano del Señor, ¿no les parece? Qué bendición tan grande, no hay mayor bendición y podemos decirle gracias, Señor. Puedo terminar este año llena, feliz, bendecido porque tú has estado conmigo durante este año y puedo iniciar el otro año, no con nostalgia, no con tristeza, no con la cara larga, sino completamente feliz, en victoria, bendecidos porque vamos de la mano del que todo lo puede y del que nos respalda absolutamente en todo. Toda la gloria para Dios. Aleluya. Bueno, pídale ahí al Señor, hagamos una oración muy corta, pero usted con todo su corazón dígale, Señor, hoy quiero recibir tu palabra con la fe, con el corazón humilde, con el corazón totalmente abierto. Háblame, edifícame, fortaléceme con tu palabra y dame la inmensa bendición de vivirla, de aplicarla, de ser un hacedor, una hacedora de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, los que han leído revistas y periódicos o ven noticieros saben de los preparativos que se hacen tan impresionantes cuando nace alguien en una monarquía, ¿cierto? La monarquía como la española, como la de Inglaterra, Noruega o Mónaco, perdón. ¿Cuánto despliegue se da a esos acontecimientos? Y es natural, porque están haciendo un príncipe, un futuro rey o una princesa. ¿Se imaginan el tipo de ropa que alistan para este bebé? La cuna donde van a colocar a esa princesa o ese futuro rey, ese príncipe. El entorno donde deben nacer, los sirvientes que deben estar a su alrededor para atenderlo y cuidarlo. Todas las atenciones tan maravillosas para la madre, además. ¿Se imaginan ustedes todos los acontecimientos y todos los regalos que comienzan a llegarle a este futuro rey o reina? Cometen todo tipo de desaciertos y se convierten en la vergüenza de las familias monacales, pues son seres humanos. Y yo hoy deseo compartir un texto bíblico donde se hace una descripción de un hijo, de un niño que nació para ser rey. Un niño singular, un niño extraordinario, como cantábamos la última canción, un niño que nació para traer paz al mundo, la paz verdadera, la paz que de verdad llena todo el corazón del ser humano. Un niño incomparable. Sin embargo, ni las condiciones de su nacimiento, ni el lugar de su nacimiento parecía que correspondía a alguien de su dignidad. Veamos ahora Isaías capítulo 9, el verso 6 y el verso 7. Isaías capítulo 9, verso 6 y verso 7. Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. 5 nombres espectaculares, extraordinarios, únicos,
jamás dado a ninguno de los reyes que haya nacido en este mundo. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Los textos conocidos tienen un problema. Este es uno de los textos muy conocidos dentro del cristianismo. Y el problema es que cuando conocemos un texto, como Juan 3:16, como este, a veces le perdemos interés y perdemos el contenido de este texto. Y la mejor manera de conocer esto en un pasaje de la Biblia es haciéndole muchas preguntas al texto. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Quiénes lo escribieron? ¿Cuál era el entorno? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es el mensaje central? ¿Cuál es el mensaje alrededor? En fin, hacerle muchas preguntas al texto. Dice este pasaje que nació como un niño común y corriente, pero el texto nos dice que fue dado. O sea, Jesús nació como un niño igual que todos los niños, ¿cierto? Después de 9 meses de gestación, nace común y corriente. Pero el texto nos dice que este niño nos fue dado, no dice que nació, sino que nos fue dado. Y una de las preguntas que podemos hacerle al texto es, ¿quién lo dio? ¿Quién lo dio? Porque dice, nos fue dado, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. El Padre, Juan 3:16 dice, de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Dios no amó los pecados del mundo, pero amó a los pecadores. Y nosotros tendremos a veces, casi siempre, amar las obras pecaminosas y aborrecer y a rechazar a los autores de esas obras. Dios tiene un corazón tan poderoso y lleno de misericordia que es capaz de amar a los autores del pecado, no amando el pecado que ellos cometen. Muy bien, y nos dice este texto que Dios fue el que lo dio. Lo dio Dios. Dice, un niño nos ha sido dado. Y si tú fueras un padre de familia, ¿cuántos padres aquí hay, padres y madres hay aquí? Levanten su mano, por favor. Si tú eres una madre, un padre, yo te pregunto en este día, tú darías, así tuvieras 10 hijos, tú darías a uno de tus hijos para salvar a un amigo muy querido tuyo, a una amiga muy querida. Tú dirías, mira, yo voy a entregar a mi hijo, ¿cierto? Para que tú te salves. ¿Tú lo harías? Yo no. Ya. Y peor todavía, ¿qué tal que nos pidan, no, entrega a uno de tus hijos, ¿cierto? Tienes 10, pues te quedan 9 por uno de tus enemigos, del que te haya hecho más daño. ¿Lo harías? Algún predicador alguna vez expresó lo siguiente, yo tengo un nieto de 3 añitos, y si tuviera que darlo para salvar a mi amigo fulano de tal, pues qué pena, pero le tocaré irse al infierno porque yo no lo daría. La Biblia dice que Dios nos amó tanto que dio, que entregó a su Hijo unigénito. Lo entregó para que nosotros tuviéramos vida eterna. Lo entregó para que nosotros no fuéramos al infierno. Lo entregó para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Lo entregó para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Todos los niños, todos los jóvenes, todos los adultos necesitamos a Cristo para tener el perdón de nuestros pecados. Y Él entregó a su Hijo por nosotros. Qué impresionante es que podamos comprender esta verdad y que podamos esperar que muchos de nuestros familiares puedan comprenderlo también. Hace 8 días yo les compartía el tema de cómo esperó y cómo le llamó Simeón a Jesús, al advenimiento de Jesús. Él habló de que Jesús traería consolación a Israel,
Jesús vendría a traer consolación a Israel. Y como Simeón, ¿cierto?, esperaba esta consolación, porque estaban en gran angustia, porque él sabía que la más grande angustia del ser humano no era tanto, y la de Israel no era tanto por la bota romana sobre ellos, sino por el pecado en el que estaban sumidos. Y este hombre, cuando ve a Jesús, cuando tiene a Jesús cargado como un bebé, él expresa con gran gozo: yo ya me puedo morir tranquilo, ya encontré, ya vi al Salvador. El día que Jesús nació, fíjense ustedes, hablando de las circunstancias del nacimiento, ¿sí?, de este bebé incomparable, de este bebé singular, ¿qué pasaba alrededor en el mundo? A excepción de Ana, la profetisa, a excepción de Simeón, a excepción de unos cuantos pastorcitos por allí, a excepción de unas cuantas personas que esperaban al Mesías, nadie lo esperaba. El día que Jesús nació, todo el mundo estaba ocupado. A los suyos vino, dice la palabra de Dios, pero los suyos no lo recibieron. ¿Recuerdan? Juan 1:9. A los suyos vino, pero los suyos ni siquiera lo reconocieron. Nace en Belén, una aldea pequeña. Él no nace en Atenas, la capital de la sabiduría. Tampoco nace en Roma. No nace tampoco en Jerusalén, la capital de Israel, sino que nace en una pequeña aldea. Pero como cantábamos, estaba naciendo el Salvador del mundo. Jesús no es esperado, no es reconocido. Todo el mundo está muy ocupado en sus propios intereses, haciendo sus propias cosas. Nadie lo esperaba. Y si algunos lo esperaban, no lo esperaban como el Mesías prometido según la Biblia, sino lo esperaban para sus propios intereses. Yo te pregunto, ¿no es lo mismo hoy? ¿No es acaso lo mismo hoy? Fíjense ustedes cómo la iglesia misma está adormecida. ¿Será que la iglesia está esperando la segunda venida del Mesías? Porque esa es nuestra esperanza ahora. Aunque está anunciada más veces que la primera venida del Mesías, sin embargo, yo te pregunto a ti, ¿tú estás esperando al Mesías? ¿Tú lo anhelas con todo el corazón? Cada día que te despiertas, cada día que te levantas, dice, qué lindo que fuera hoy, Señor, que hoy fuera tu segunda venida. Tenemos el mismo anhelo que Simeón y Ana, que el Mesías venga a establecer su reino de verdadera paz y justicia. Ellos esperaban un Mesías político, los que lo esperaban, ¿cierto? Que lo librara del yugo de los romanos, eso es lo único que les importaba. ¿Quién pensaría que el gobernador del cielo y la tierra naciera en un pesebre, rodeado de vacas y de cerdos y de gente campesina, de gente maloliente, porque se pasaban durante días y días al sol y al agua, sudando y cuidando a las ovejitas? Ellos esperaban un Mesías diferente. ¿Saben cómo lo esperaban? Esperaban un Mesías que los pusiera en la cima, que los hiciera ciudadanos de primera categoría, y estaban aburridos de ser tercermundistas. Los esperaban un Mesías que los hiciera ricos, que ellos ya no querían ser más ni pobres ni menospreciados. ¿Qué pensarían los predicadores de la prosperidad de esta época? Los que le anuncian a la gente que tener a Cristo y que recibir a Cristo es para que la situación económica se les mejore, para que el estatus se les mejore, ¿cierto? Para que tengan una mejor calidad de vida aquí, para que ya no sean cola sino cabeza. ¿Qué pensarían los predicadores de este Mesías? ¿Les gustaría este Mesías? Preguntamos. Ahora volvamos a Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Quién es este niño? ¿Quién es este incomparable bebé? ¿Quién es este singular bebé? Miren lo que dice Isaías 9, 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará admirable, consejero,
Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. 5 nombres espectaculares, extraordinarios, únicos, singulares. Y empieza diciendo admirable. Algunas traducciones han dicho que es admirable consejero, un solo nombre, pero la gran mayoría concuerdan en que son 2 nombres aparte. Uno es admirable y otro es consejero. Y vamos a tratarlo de esta manera. Admirable. Empieza diciendo, este niño que ha nacido es admirable. ¿Y por qué es admirable? ¿En qué es admirable? Sigámosle haciendo preguntas al texto. ¿En qué es admirable? ¿Saben qué? Es admirable en su carácter. ¿Cómo es el carácter de Jesús? Un carácter manso y humilde como nunca y como nadie. Manso y humilde. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros ese aspecto del carácter? A veces pensamos que una persona con carácter es una persona orgullosa, que impone su voluntad, que grita, que logra lo que quiere. Para nada es eso un carácter verdadero, un carácter hermoso. Jesús es admirable en su carácter, manso y humilde. Es admirable en su entrega. Dejó el lugar donde el tiempo no cuenta. Dejó la gloria para venir a nacer en deshonra. Admirable en una entrega total. Dejó la compañía del Padre eterno y los millones de ángeles que lo adoraban día y noche. ¿Saben para qué? Para dedicarse a hombres que después lo abandonarían y lo negarían. Para dedicarse a seres humanos como tú y como yo, llenos de egoísmo, buscadores de sus propios intereses, orgullosos y soberbios. Admirable en su servicio. Le sirvió a alguien que él sabía no traicionaría. Le sirvió a alguien que lo único que le importaba era tener dinero, al costo que fuera. Sirvió de igual manera a los pobres y a los ricos. Sirvió cuando otros se cansaron de servir. Alguien dijo, el que solo sirve a los que lo sirven, no sirve. El que solo sirve a los que lo sirven, no sirve. Él es admirable en su ejemplo de humildad. Siendo el rey, sirvió como un siervo. Se puso la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Él no impuso a nadie, nunca impuso a nadie nada. Jamás le impuso a alguien que lo siguiera. Nunca quiso estar entre los poderosos. Jamás fue a visitar a Herodes, ni a Pilatos, ni a ninguno de los gobernantes de esa época buscando favores o buscando dárselas de importante. Él es admirable. Y pudiéramos solamente de esta palabra hacer predicaciones y predicaciones y predicaciones de por qué Él es admirable. Pero pasemos al segundo nombre, consejero. Veamos Isaías capítulo 11, el verso 2. Isaías capítulo 11, el verso 2. ¿Qué nos dice el profeta de este consejero, de esta palabra tan espectacular, tan maravillosa que aparece ahí para determinar a Jesús? Isaías 11, 2 dice lo siguiente de Jesús: y reposará sobre él, sobre Cristo Jesús, el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Vuelvo a repetirlo. Y reposará sobre él, sobre Jesús, el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo, repito, y poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Así es como lo describe el profeta Isaías, con una capacidad de discernimiento, con sabiduría e inteligencia extraordinarias. Una cosa es la sabiduría y otra son la inteligencia, son parecidas, pero muy diferentes. Inteligencia se puede adquirir de muchas maneras, a través del conocimiento.
Jesús no necesitó adquirirla, él ya era inteligente. Su coeficiente intelectual estaba por encima de todos los demás. Pero además de eso, era sabio, sabio en las decisiones. Espíritu dice que reposaría sobre él de consejo, de conocimiento y poder. Cristo Jesús, ese bebé que nació allí en ese lugar, tenía la capacidad de conocer todo desde el día que tú fuiste un embrión en el seno de tu madre. Él tiene la capacidad de conocer todo, de conocer los sueños que has soñado a lo largo de toda tu vida. Él también sabe de tus pecados y de los míos. Sabe lo que te va a acontecer, tiene espíritu de conocimiento. Él conoce todo lo de tu futuro, lo que te va a pasar de ahora en adelante. Lo que te podría acontecer, pero lo impide por su misericordia. Ese es el consejero que nosotros tenemos. Iglesia, atención aquí. Mírenme aquí un segundito, por favor. Tú y yo tenemos el más grande privilegio de tener este asesor personal, este guía y consejero para cualquier área de nuestra vida. ¿Qué características nosotros esperamos que tenga un consejero? Cuando tenemos un conflicto personal, un conflicto con el cónyuge, cuando tenemos alguna situación que no la podemos resolver con alguien, algún compañero de la iglesia, alguna persona del ministerio, alguna situación en el trabajo. ¿A quién buscamos? ¿Qué tipo de características buscamos en la persona que nos aconseje, que nos dé un buen consejo? Seguramente buscamos a alguien que pueda identificarse en nuestras luchas, en nuestras necesidades. Jesús puede identificarse en cualquier debilidad y necesidad que nosotros tengamos. Él dice que fue tentado en todo, dice Hebreos, pero sin pecado. Él sabe todas las luchas de los seres humanos, él las conoce. Un consejero debe ser veraz, debe ser capaz de guardar tus secretos. Un consejero se supone que debe tener sabiduría, que debe conocer el corazón humano. ¿Será que Jesús no te conoce? ¿No me conoce? Un consejero debe ser confiable, alguien que pueda entenderte e identificarse con tus debilidades. Una persona que no le cuente a otro lo que le confían. Un consejero debe ser capaz de consolarte, confrontarte y guiarte. ¿Y saben qué? Ese es nuestro admirable consejero. Capaz de consolarte cuando estás triste. Capaz de guiarte cuando no sabes qué camino puedes seguir. Cuando no sabes, cuando hay tinieblas, cuando tienes muchas opciones, él puede guiarte. Pero también él te puede confrontar y te confronta con los sentimientos, emociones equivocados, y aún con las motivaciones equivocadas que puedas tener para tomar alguna decisión. Él es nuestro admirable consejero, y dígalo conmigo en este momento, él es admirable y es consejero, es mi consejero. Todos los seres humanos, desde el más pequeño hasta el más grande, puede ir a él. A los niños, yo les digo en este día, cuando usted necesite un consejo, vaya a la palabra de Dios, vaya a los evangelios, lea los evangelios, lea los proverbios, allí encuentra el consejo de Dios. Cuando quieras tomar una decisión sabia, ve a ese admirable consejero, extraordinario consejero. ¿De quién buscas consejo tú? ¿A quién acudes cuando tienes que tomar decisiones difíciles? Y ahora que estamos a punto de empezar el año 2021, que está a pocos días, ¿cierto? Yo les motivaría, ¿usted quiere equivocarse menos en este próximo año 2021? ¿Quiere equivocarse menos de lo que se equivocó en los años pasados? Fíjese que las decisiones que tomamos en la vida nos determinan. Usted puede tomar la decisión que quiera, pero usted tiene que asumir los resultados de esa decisión, pequeña, grande o mediana. O sea, las decisiones, las consecuencias o resultados de una decisión vienen implícitas en la decisión.
Dios jamás le obligará a que usted tome decisiones guiadas en su consejo. Pero lo que sí le garantiza el Señor es que si usted toma decisiones guiadas en su consejo, los resultados serán maravillosos. Puede que inicialmente no le gusten, puede que eso le implique renunciar a algo, pero los resultados serán de gran bendición a su vida. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, quiero decirte que tienes el privilegio de tener el más sabio, más inteligente, más amoroso, más justo y fiel consejero. Atención aquí, el punto es el siguiente. ¿Sigues tu consejo? Cuando ya sabes y cuando ya has ido a la presencia de Dios a pedir su consejo y su guía y su dirección y Él te la da, la pregunta clave es, ¿la sigues? ¿La obedeces? ¿Sí? Porque si tú obedeces el consejo de Dios, el resultado Él te lo garantiza que será de bendición. Muy bien, sigamos con el otro nombre que se le da a este niño que nace allí en Belén. Dice, porque un niño nos es nacido y un hijo nos ha sido dado. Y dice, llamará su nombre admirable, consejero, y ahora Dios poderoso. Dios poderoso. Su nombre es extraordinario. Y podríamos hablar de su poder sin límites. ¿Qué tal el poder de Dios en la creación? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y todo fue creado por Él. Todo. Dice, todas las cosas fueron creadas por Él. Todo está bajo su control y su soberanía. Con solo su palabra lo creó todo. Él es todopoderoso. Pero ¿saben una cosa, iglesia? El máximo poder de Jesús lo vemos en la cruz del Calvario. En el momento de máxima debilidad de Él. Cuando estaba completamente herido, desangrado. Cuando no había ni una sola parte en su cuerpo libre del dolor. De las heridas infligidas por todos los que lo habían abofeteado, deshonrado, colocado espinas, dado látigo, toda su sangre derramada en la vía dolorosa. En el momento de máxima debilidad, ya colgado en la cruz, con sus manos horadadas y sus pies horadados, cuando ya no había ni un solo aliento de vida en su cuerpo, en la máxima debilidad, ¿saben qué pasó? Derrotó a los poderosos ejércitos de Satanás. En ese momento, el libro de Colosenses dice que él desarmó el poder de las tinieblas allí. Que su nombre, por eso, es Dios poderoso. En Efesios, capítulo 3, el verso 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Yo no sé si nosotros hemos entendido realmente quién es este Jesús que nació. Dice, es poderoso, todopoderoso. Y dice que es poderoso para hacer aún mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y que ese poder de Él está en nosotros. Diga conmigo, el poder todopoderoso del Señor está en mí, está en mí. Así es que ninguno de los hijos de Dios tiene la excusa de decir, no, es que a mí esta amargura que tengo o este resentimiento me puede, es más de mis fuerzas. Es que no puedo dejar la mentira. Eso es un engaño. Usted tiene el poder de Cristo para abandonar la mentira, el egoísmo, el engaño, la pereza, la desidia, la falta de compromiso con Él. Usted tiene el poder para vencer cualquier vicio, la pornografía, el alcohol, el tabaquismo. Tiene el poder porque Cristo Jesús vive en usted. Y si alguien me está escuchando hoy, o después de pronto en este mensaje que usted le mande a alguien y que todavía no le ha entregado su vida a Él, a Cristo, que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador,
y está luchando con el pecado, luchando con vicios que se han apoderado, luchando con conductas dañinas, luchando con el egoísmo, luchando con la infidelidad. Es bueno que sepan que no hay vicio, que no hay pecado, que este Jesús que nació, Dios Todopoderoso, le pueda capacitar para vencerlo. No hay pecado que Él no pueda darle el poder para dejarlo. Él es poderoso para ayudarte cuando estés tentado también. Cualquier tentación que aparezca en tu vida, porque sabemos quién es el tentador. Sabemos que el tentador siempre estará al acecho de nuestras almas. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 7, el verso 25. Hebreos capítulo 7, el verso 25 dice, por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿No les parece increíble? Él es poderoso para salvarte, es poderoso para interceder por ti continuamente. Cualquier persona que le entregue su vida a Cristo Jesús hace de Cristo su seguridad. Y Él se encarga de protegerlo hasta el fin, hasta el día que vayas a la presencia de Dios. Dice que perpetuamente es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Por eso ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y también intercede por nosotros perpetuamente. Tenemos un poderoso intercesor allá por nosotros. Es poderoso para librarte cuando estás en cualquier situación. Es poderoso para salvarte. Solamente que tú le entregues tu vida y tu corazón y tu mente y tu voluntad y todo tu ser, que tú le puedas decir al Señor Jesucristo, me entrego a ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador, te entrego mi corazón, mi mente, mi voluntad, los anhelos de mi corazón, mi presente, mi futuro a ti, Señor. Te entrego lo que soy, lo que tengo, te entrego mis debilidades, te entrego mis pecados, te pido que perdones mis pecados, me arrepiento de mis pecados y te recibo el poder tuyo para decir no al pecado y vivir para ti. Y es poderoso para seguirte librando del poder del pecado. Y es poderoso. Y este es un admirable consejero y Dios poderoso para que tus oraciones sean escuchadas por el Padre. Una pregunta. ¿Cuántas oraciones creen que Cristo ha hecho al Padre que Él no le haya escuchado? Que el Padre no le haya escuchado. Repito la pregunta. ¿Cuántas oraciones creen que Cristo Jesús haya hecho al Padre y que Él no haya escuchado? Ninguna, ¿cierto? Todas las oraciones que Jesús como intercesor ha hecho al Padre, Él las ha escuchado. Y dice que Él está intercediendo por ti y por mí todos los días. Su poder es tal que Él puede presentarte a ti delante del Padre como una persona santificada, completamente santa, limpia del pecado. Qué bendito Cristo, qué poderoso Dios tenemos los cristianos. Qué poderoso es el Señor. Miren, queridos hijos de Dios, los musulmanes no pueden decir esto de Mahoma. Los budistas no pueden decir esto de Buda. Los cristianos podemos decir esto de nuestro Cristo. Este Cristo Jesús es admirable, es consejero, es Dios poderoso. ¿Cómo necesitamos un Dios poderoso? Porque solamente un Dios poderoso puede cumplir lo que promete. Las promesas que Él te ha hecho en su palabra, Él las cumplirá. En Judas capítulo 1, el verso 24 dice que aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Judas 1, 24. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Este niño, este bebé que nació, es admirable, consejero poderoso, pero también saben que es Padre eterno. Y eso es una cosa increíble. ¿Cómo es que este niño es mi padre? ¿Recuerdan la conversación de Jesús con Felipe en el Evangelio de San Juan?
Cuando le dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Repitan conmigo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el Salmo capítulo 113, Salmo 103, verso 13, dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Nuestro Señor Jesucristo tiene la capacidad de relacionarse con nosotros con un corazón paternal. Muchas veces a sus discípulos les dijo, hijitos míos, y los trató como hijitos. ¿Ves tú al Señor como un Padre tierno, compasivo y amoroso? ¿Cómo ves tú a Cristo? Porque Él se presenta con ese corazón de Padre. Pero además, en este título que le está dando a este niño, está hablando de algo extraordinario, y es la deidad de Cristo. La deidad de Cristo, igual que el Padre. El Hijo, igual que el Padre. Y lo último, se nos presenta aquí, príncipe de paz. Príncipe de paz. Los príncipes, ya habíamos dicho, que heredan el reino de sus padres. Pero algo muy importante para tener en cuenta es que los príncipes y los gobernantes gobiernan de acuerdo a su carácter. Los príncipes y los gobernantes gobiernan de acuerdo a su carácter. Usted lee el Antiguo Testamento y comprueba vez tras vez esta verdad. De acuerdo a cómo era el carácter de este gobernante, de este príncipe, así conducía a su pueblo. Lee los periódicos, mira los noticieros y también lo confirmarás esta verdad. Los pueblos son gobernados de acuerdo al carácter de sus gobernantes. Este rey admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, también se le llama príncipe de paz. Ese es el nombre que aquí en este texto se le da a Jesús. Y la razón por la que es llamado príncipe de paz es porque cuando él hace su entrada al mundo, el hombre no tiene paz. No tiene paz ni consigo mismo, no tiene paz entre ellos y no tiene paz con Dios. Ahora, eso sigue siendo igual para muchísima gente en este momento. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Y cuando tuvimos ese maravilloso encuentro personal con Cristo, cuando alguien nos compartió esas preciosas 4 llaves de la vida espiritual, cuando recibimos a Cristo en el corazón y nuestro corazón estaba angustiado, estaba en guerra. Muchas veces lo teníamos todo, pero nos sentíamos vacíos y angustiados y afligidos y teníamos que tomar ansiolíticos para quitarnos la angustia. Vino Cristo Jesús y nos llenó de paz. Hoy millones todavía siguen en la condición espiritual de enemigos de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Cristo vino a liberar al hombre de su propia autosuficiencia que lo lleva tantas veces a entrar en guerra con otros. A liberarlos de la esclavitud, del egoísmo, de la autosuficiencia, de la soberbia. A liberarlo del materialismo que tantas veces lo lleva a entrar en guerra por tener más. A liberarlo de la idolatría. Este príncipe de paz vino a liberar al hombre de la guerra consigo mismo, con otros y con Dios, para que pueda disfrutar de esa paz interior. Atención, iglesia, ningún tratado de paz que los gobernantes de este mundo firmen hará que los hombres vivan en paz, la paz verdadera, solamente hasta que cada ser humano se ponga en paz con Dios primero. Ese será el momento de la verdadera paz y llegará con el favor de Dios muy pronto. Todos tenemos, todos los seres humanos, todos aún los que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos un Caín dentro de nosotros. Tenemos un Jonás rebelde, un Pedro que niega a Jesús, un fariseo que pide justicia para los demás, pero misericordia para sí mismo. ¿Y saben?
Esa es la razón de por qué no tenemos paz. Necesitamos a Cristo. Necesitamos este príncipe de paz, gobernando no cada 8 días, sino todos los días, cada momento, cada instante de nuestra vida, tomando el control de cada uno de nuestros intereses. Hemos entendido lo que significó el nacimiento de Jesús. Anteayer que celebrábamos el nacimiento, pudimos pasar tiempo con Él dándole gracias. Hemos pasado en estos días compartiendo con alguien qué es la Navidad. ¿Quién es este incomparable y singular bebé? Cantábamos: al mundo paz nació Jesús. Al mundo paz nació Jesús. Nació para darnos vida y vida en abundancia. Nació para traernos paz al corazón. Nació para ser nuestro consejero, para ser nuestro Dios poderoso, para pelear las batallas por nosotros. Este niño en un pesebre tendría la autoridad y la responsabilidad y el derecho de gobernar todo el universo. Y vamos al verso 7. Dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Y el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Cuando dice que el aumento de su soberanía y de su paz no tendrán fin, ¿qué quiere decir esto? Su reino estará afianzado y sostenido por el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Pero estamos en un mundo donde lo que menos tenemos es paz. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz no está gobernando en el corazón de todos los seres humanos, sino de un puñado de hombres y mujeres llamado iglesia. Y allí donde él reina, comienza a haber la paz. Pero nos dice que habrá un aumento de su soberanía y de su paz. La paz ha comenzado a partir del momento que Cristo nació, hace más de 2000 años. Pero irá en aumento y su reino será establecido en derecho y justicia en el futuro. Espero que sea un futuro cercano. Amén. Hoy se nos pisotean los derechos. Hoy el ser humano vive en guerra con nosotros, los países contra países, y esto aumentará. Fue así en Babilonia, fue así en Asiria, en Roma, así es hoy en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Hoy no hay paz, hoy no hay justicia verdadera. Hoy los derechos son pisoteados. No sé si algunos de ustedes vieron de pronto este programa de American Got Talent, donde muchas personas de los Estados Unidos y de Europa van a competir, ¿cierto? Porque tienen talentos extraordinarios, porque ha pasado algo extraordinario en su vida. Y hay uno de estos hombres que fue a competir y que estuvo preso en Estados Unidos, se fue a competir cantando, tiene una voz preciosa. Compiten por $1 millón. Y dentro de su historia personal, él comenzó a cantar cuando estaba preso. ¿Y saben cuántos años duró preso este hombre? Más como 34 o 37 años, pero era inocente. Después de 34 años se dan cuenta que está en la cárcel completamente inocente. O sea, no hay justicia, no hay derecho. Y este hombre cuenta que allá en la cárcel tuvo algo maravilloso, y es que comenzó a cantar himnos, a cantar música cristiana, a cantar para Dios. Tuvo un encuentro personal con Cristo y que hubo un pastor que fue inspiración para él, que lo ayudó en este proceso, y que él encontró en Cristo la paz y le dio la capacidad de perdonar y de no llenarse de amargura, y al salir de esa cárcel que ya sale como un hombre ya con bastantes años, Dios lo lleva a este lugar.
En este mundo habrá muchas situaciones en nuestra vida de injusticia. Pero en Cristo Jesús tendremos paz. Y hay algo maravilloso. Y es que esa paz y esa justicia que el Señor prometió aquí en su palabra se cumplirá en un futuro. En la totalidad de esa paz. Muchas veces nosotros decimos, ojalá esto se acabe ya. Y queremos que eso termine ya. Vemos tantas cosas de injusticia en este mundo. Pero ¿saben qué? Más bien debiéramos orar. Que Dios tenga misericordia de tantas personas alrededor nuestro que están en guerra contra Dios, en guerra consigo mismos, que están en completa enemistad contra Dios. Así vayan a una iglesia cada 8 días. En Apocalipsis capítulo 1, el verso 1, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existió más. Y el verso 3 dice lo siguiente, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el verso 5, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Iglesia, recuerda que sus palabras son fieles en la primera venida. ¿Fueron fieles en la primera venida? Y te hago esta pregunta, ¿crees que lo serán en su segunda venida? La primera venida del Señor fue anunciada muchas veces y se cumplió tal como los profetas lo habían dicho. Pero la segunda venida, para la segunda venida del Señor, hay muchísimas más profecías, muchas más que la primera. Y dicen los estudiosos de la escatología que al menos ya se ha cumplido el 90% de esas profecías. Otros dicen que van 95%. Sus palabras son fieles y verdaderas. Un niño nos ha nacido. Un niño nos nació para darnos paz, para ser nuestro consejero. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Él lo cumplirá. Concluyamos orando y dándole gracias al Señor. Y si tú comprendiste un poquito más en esta mañana, en este mediodía, ¿quién es ese Jesús que nació? Ese bebé que nació, pero no se quedó como bebé, porque venció en su muerte y con su resurrección a unas potestades de las tinieblas. Es Dios soberano, está en el trono, reinando y gobernando y esperando sencillamente el cumplimiento del tiempo para descender y arrebatar a su iglesia, establecer luego su reino de justicia plena sobre esta tierra. Qué bendición tan grande mientras tanto. Darnos cuenta nosotros que tenemos a un Dios absolutamente extraordinario y maravilloso e incomparable. Un Padre tierno y compasivo y amoroso. Un Padre que nos gobierna y nos dirige con un corazón lleno de misericordia. Que este niño es el consejero más sabio que podemos tener. Que ahora al entrar al 2021 no te va a hacer falta guía y dirección en absolutamente todas las áreas de tu vida. Que tú no tienes que estar angustiado y afligido cuando aparezca alguna situación que no sabes qué hacer, porque seguramente no vas a saber qué hacer, en tanto no recurras a Él como admirable,
como consejero, como Dios poderoso, como príncipe de paz. El consejo del Señor está allí para guiarte absolutamente en todo lo que emprendas. Consejo sabio, el consejo de Dios. Gracias, Señor. Dígale al Señor, le invito a que estos últimos minuticos, mientras nos colocan esa canción luego de la última canción que cantamos, Al mundo paz nació Jesús, para que nosotros le podamos decir, gracias, Señor. Tú eres grande y poderoso. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Si estás cansado, ponte en pie y levanta tus manos y dile, yo te adoro y te bendigo, Señor. Gracias por este año 2020 que está concluyendo, que fue un año de bendición porque estuviste conmigo, Señor. Gracias por este año 2021 que está a punto de empezar, donde puedo entrar con la plena certeza, con la paz total de que estás conmigo, Señor.